Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Bueno, el día de hoy, ya como pueden haber visto en el título y en la miniatura, les voy a estar trayendo un video diferente y en esta ocasión se va a tratar acerca de mi enfermedad. Por fin les voy a poder contar un poquitito acerca de lo que me está pasando. Bueno, ya deben haberlo visto, como les digo, en el título, pero de todas formas les voy a contar. Tengo una enfermedad que se llama endometriosis y decidí grabar este video y publicarlo hoy porque es 14 de marzo, Día Mundial de la Endometriosis. Entonces me pareció un video interesante para subirles, para que ustedes también se informen, para que si tienen algunos de estos síntomas o si les sucede algo similar a lo que me pasó a mí, estén muy atentas y puedan ir al médico a que las diagnostiquen, porque la verdad es que es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, no es algo sencillo y también no se conoce mucho sobre el tema, así que me pareció interesante hacerles un video para contarles mi experiencia. Así que bueno, me estoy haciendo acá un papelito para no olvidarme de nada y quiero aclararles que yo les voy a tratar de explicar lo mejor que pueda y les voy a hacer como una breve definición de qué es la enfermedad, síntomas y otras cositas, pero quiero aclararles que yo no soy médico, no soy doctor, no soy nada de eso, eh, así que probablemente no sepa explicarlo con los mejores términos, ni tampoco que sea 100% exacto como yo lo explico, pero sí les recomiendo que vayan a ver videos de doctores, ginecólogos, o que investiguen en páginas. Así que bueno, empecemos porque la verdad es que es bastante largo este tema. Vamos a comenzar con qué es la endometriosis. Yo les voy a explicar, pero de todas formas voy a tratar de que vayan apareciendo imágenes o explicaciones al mismo tiempo que yo voy hablando, como para que se entienda mejor todo lo que quiero decir. La endometriosis es una afección que a veces suele ser dolorosa, no en todos los casos, pero por lo general sí, y es en la cual un tejido similar al que recubre el interior del útero crece pero fuera de este. Es decir, no crece dentro del útero, sino en otras áreas que pueden ser ovarios, trompas de falopio, y en muchas otras áreas. Por lo general ese en lo que son los órganos pélvicos, pero bueno, también hay datos de que este tejido ha crecido en otros lugares, así que la verdad es que es algo muy importante a tener en cuenta. El tejido endometrial se comporta como debería comportarse el tejido que recubre el útero. Este se engrosa, se separa y genera sangrados. Eso es precisamente lo que hace el endometrio, digamos, en cada ciclo se separa del útero y si no se produce un embarazo, lo expulsamos a modo de menstruación. El problema es que esto sucede en lugares donde no debería, fuera del útero, entonces es ya un problema un poquito más grave. Realmente no sé si me estoy dando a entender porque no soy buena explicando, como les digo, son términos médicos y la verdad es que no sé cómo explicarlos bien para que ustedes los entiendan. Les voy a hablar ahora de los síntomas. Los síntomas, estos los saqué de algunas páginas y de algunos videitos que estuve viendo. Estos son como los síntomas más generales. Tenemos periodos menstruales dolorosos, dolor durante o después de tener relaciones sexuales, dolor al defecar u orinar, sangrados excesivos, infertilidad en algunos de los casos y otros síntomas que son bastante comunes como fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón, náuseas, ese tipo de síntomas. Y algo que es muy pero muy importante es que esta enfermedad está asociada con el dolor durante las menstruaciones, durante los periodos, pero no necesariamente el dolor es un indicativo de qué tan avanzada está la enfermedad o en qué grado estés. Hay mujeres que no tienen ningún dolor y que tienen un grado muy alto de la enfermedad. Y hay mujeres que tienen muchísimo dolor y tienen un grado mínimo, digamos, de la enfermedad. Entonces, el indicativo del dolor no siempre determina en qué grado está tu enfermedad, pero sí es importante prestarle atención al dolor porque esto es algo muy importante. El dolor menstrual no es algo normal. Si ustedes investigan y ven videos de ginecólogos, que por suerte hay muchos ginecólogos y ginecólogas que hacen videos
que explican muy bien esta enfermedad. Una mujer al tener su periodo menstrual no debería tener dolor y si lo tiene debería ser muy leve. No es para nada normal tener dolor, así que si ustedes tienen dolor, vayan y hagan una consulta con su ginecólogo o ginecóloga, porque el dolor no es algo normal. Sé que siempre se nos dijo desde que éramos chiquitas que es normal tener dolor cuando tenés tu menstruación, pero realmente no lo es. Así que si ustedes tienen dolor, les recomiendo que vayan y se hagan ver con un ginecólogo o ginecóloga. Y si tienen hijas, es muy importante que también las lleven si tienen dolor, porque como les digo, no es algo normal. Y como les venía diciendo hace rato, el dolor no determina en qué grado está tu enfermedad. Y por supuesto, esta enfermedad tiene grados y son 4. Voy a poner una imagen en pantalla también para que ustedes vean. Y les voy a ir nombrando cuáles son los 4 grados. Tenemos el grado 1, que es la endometriosis mínima. Esta tiene implantes aislados y sin adherencias. El grado 2 es la leve y implantes superficiales y menores a 5 centímetros. La grado 3 es la moderada y tiene implantes múltiples superficiales o a veces invasivos. Y la grado 4 es la severa o profunda. Se llama endometriosis severa o profunda. Tiene implantes múltiples, superficiales y profundos. Esta es la peor de todas, digamos, porque es la que tiene más implantes, adherencias y que por lo general suele tener más problemas con el tema de los órganos pélvicos pegados, porque se generan como una especie de telitas que, si ustedes ven en imágenes, parecen como telas de araña. Eso lo que hace es que los órganos pélvicos se peguen, y obviamente que es la que más dificultad tiene para lograr un embarazo. Así que la verdad es que esta es como la peorcita, pero hay mujeres con endometriosis mínima que tienen muchísimo dolor y mujeres con endometriosis severa o profunda que no tienen dolor, y también al revés. Como les digo, esto no es ningún indicativo de en qué grado está tu enfermedad, esto te lo tienen que decir dependiendo de los estudios que te hagan. Pero bueno, ahora sí pasemos a mi historia, mi caso, mi experiencia, y les voy a contar cómo me diagnosticaron a mí, pero vamos a empezar desde varios años atrás. Yo tuve mi primer periodo a los 10 años. La verdad es que no tenía ni idea de qué era la menstruación ni nada de eso, porque creí que, si bien tenía una idea, creí que te pasaba cuando era un poquito más grande. En mi caso fue a los 10 años y desde un principio mis menstruaciones fueron extremadamente dolorosas, pero yo creí que era normal porque todas me decían que era normal tener dolor, que todas teníamos dolor. Y claro, yo lo normalicé porque digo, bueno, debe ser que soy chiquita, que tengo menos tolerancia al dolor, que todas pasan por esto. Pero sin embargo veía que todas, no sé, mis compañeras, mi mamá, mis hermanas, si bien me decían que sentían dolor, aunque algunas no, algunas me decían que no sentían nada de dolor, simplemente que era incómodo, veía que todas seguían con sus vidas normales, que no era como que las tiraba abajo el tener su periodo. Y para mí cada periodo era extremadamente doloroso, me hacía sentir muy mal, la pasaba muy mal, y no había pastilla o medicamento que me haga sentir bien. Así que la verdad es que eran días horribles. Pero bueno, con el paso del tiempo como que fui llevándolo y fui tratando de adaptarme. Cuando tenía 14 años más o menos, me llevaron a una ginecóloga y le expliqué todo el tema de mis dolores. Me recomendó que tomara pastillas anticonceptivas, no porque lo necesitara, sino para regular mis hormonas. Y las estuve tomando, pero estas pastillas generaron un cambio hormonal tremendo y estuve como un mes entero teniendo mi periodo. Entonces las suspendí porque obviamente me estaban haciendo mal. Pero yo, al ser chiquita, como que no le di tanta importancia y no fui nunca más a la ginecóloga hasta que empecé a salir con mi novio.
bueno, decidí ir a la ginecóloga porque obviamente no quería que pasara ningún embarazo a temprana edad, porque yo empecé a salir con él a los 18 años y no quería quedarme embarazada ahí en ese momento. Así que bueno, empecé a ir a la ginecóloga para hacerme ver que todo estuviera bien y de paso para que me diera pastillas anticonceptivas. Empecé tomando unas pastillas que me recomendó ella. Las pastillas se llamaban Cala MD. Les voy a dejar una foto por acá. Como les digo, estoy explicando todo desde mi experiencia, no les estoy recomendando que tomen ninguna pastilla de las que les voy a hablar ahora. Simplemente contarles qué fue lo que me estuvieron dando y qué procedimientos me estuve haciendo durante todo este tiempo. Pero bueno, me recomendó estas pastillas que tienen una mínima dosis de hormonas. Y la verdad es que con esas pastillas andaba muy bien. Pero bueno, por motivos de que yo no soy buena para tomar pastillas, siempre me las olvidaba, realmente me las olvidaba, y las tomaba cuando me acordaba, pero bueno, ya no tiene el mismo efecto. Me sorprendía que yo jamás hubiese quedado embarazada porque realmente no era constante con las pastillas. Si bien las tomaba todos los meses, me olvidaba muchos días y no sabía si tenía el mismo efecto. La cuestión fue que no recuerdo qué año, pero sí sé que yo tenía 21 años. Voy a dejar escrito en pantalla en qué año fue. El día anterior a lo que me pasó fue el cumpleaños de mi novio. Estuvimos yendo a comer un bizcochuelo que yo había hecho. Comimos un paquete de chisitos muy chiquito y nada más, o sea, fue muy, muy tranqui. Pero ya ese día como que me sentía hinchada con mucho dolor de panza, pero no le di importancia porque yo por lo general siempre me sentía así. Se me estaba yendo mi periodo, ya eran los últimos días, entonces como que no le di mucha importancia. Pero al día siguiente me desperté y tenía un dolor horrible en la panza. Sentía como que me estaba quemando, un ardor muy fuerte y no era para nada parecido a la acidez. Yo sé perfectamente cómo es sentir acidez o ese reflujo y no era para nada parecido. Era un ardor, sentía que me quemaba por dentro y tenía muchas ganas de vomitar, pero no podía vomitar. Le conté a mi familia y a mi novio lo que me estaba pasando y ellos creían que podía ser que estaba mal de la panza porque había comido chisitos, snacks o frituras, no sé cómo les digan en donde ustedes viven, que probablemente fuera eso, pero yo sentía que era algo muy diferente y decidí ir al hospital. Mi novio me llevó. Cuando comenté todas estas situaciones en el hospital, que lamentablemente tengo que ir a un hospital público en donde casi nunca te dan la importancia que por ahí vos le das a algo que te está pasando, es como si no tenés nada. En esta ocasión le dieron bastante importancia a lo que yo les explicaba que tenía. Me mandaron a hacer análisis de sangre, de orina y una radiografía, que en la radiografía no salió nada, pero en los análisis de sangre y orina salía una alta concentración de glóbulos blancos, que eso por lo general es indicativo de una infección. El problema es que yo les explicaba que mi mayor dolor era de este lado de la panza. Si bien me dolía todo en general, me dolía muchísimo este lado de la panza y también la espalda baja. Entonces, al ver todos estos estudios que salía una concentración de infección y por la explicación de dolor que yo daba, creían que podía ser un apéndice o apendicitis. Así que bueno, decidieron dejarme internada de inmediato y estuve internada toda la noche. Al día siguiente me trasladan a una clínica porque por suerte en ese momento tenía obra social y en la clínica me hacen estudios de... No, antes de trasladarme a la clínica, perdón, me hacen una ecografía en la cual no se ve absolutamente nada, tampoco se ve mi apéndice, pero me dicen que podría llegar a ser un apéndice secal, que básicamente el apéndice se esconde, pero que podría estar a punto de reventar o no sé bien cómo me explicaron, pero me dijeron que sí, que probablemente era eso.
Así que me trasladaron a la clínica y en la clínica me operaron. La cuestión fue que me dijeron que la operación iba a ser muy rápida, muy sencilla, y mi novio, que en ese momento estaba ahí durante la operación, o sea, no lo dejaron entrar, pero estuvo ahí en la clínica, porque bueno, toda mi familia estaba trabajando y no podían ir. Mi mamá llegó justo cuando salió el doctor del quirófano. Ahí les explicó, porque la verdad es que la operación duró creo que unas 3 horas más o menos, y les dijo que se me había complicado toda mi situación, que me sacaron el apéndice, pero que no era apendicitis, me la sacaron simplemente para en algún futuro no tener que volver a hacer el procedimiento, pero que lo que me había pasado fue que encontraron eh, muchos quistes en mis ovarios y al lado del útero, pero que precisamente uno de los que estaba al lado del útero se reventó, y eso era lo que me estaba provocando como esta infección, porque la sangre se había esparcido para todas partes, así que tuvieron que limpiarme todos mis órganos y retirarme ese quiste que estaba reventado. Y de todas formas me sugirió que fuera a ver a una ginecóloga porque tenía muchísimos quistes, y él era un médico generalista, por lo cual no podía diagnosticarme ni hacerme algún otro procedimiento más que lo que ya hicieron, pero que probablemente tuviera síndrome de ovario poliquístico o endometriosis. Alguna de estas dos. Bueno, yo, como les digo, no le di importancia y hice muy mal, porque con el paso del tiempo esto fue empeorando. La cuestión es que una vez que salí de esa operación, de esa cirugía, sentí un dolor tan horrible que yo no les puedo explicar. Si bien me sacaron el apéndice, ese dolor no lo sentía tan fuerte. Sentía un dolor horrible por dentro de mi panza, porque obviamente me limpiaron todo lo que son los órganos, pero también sentí un dolor muy horrible en lo que son mis ovarios, en toda esa zona pélvica me dolía un montón, pero por dentro. Eh, la verdad es que fue una situación bastante horrible. A medida que yo voy pasando todos estos días de operación y todo, seguía teniendo mi periodo, así que obviamente algo venía pasando ya con esto, porque no era normal que me durara tanto tiempo. Pero bueno, como les digo, no les di importancia. Una vez que me sacaron los puntos, me volvió a recordar que fuera a ver a una ginecóloga. Yo no le hice caso porque realmente no es algo que a mí me gusta hacer, ir a ver a una ginecóloga o ginecólogo. Realmente no es algo que yo particularmente quiera hacer, pero sé que es necesario. Dejé que pasaran los años, y el año pasado, precisamente cuando les estaba grabando un vlog, empecé a sentirme muy mal. Ese día yo había ido de visita a la casa de mis papás porque yo no estaba trabajando allá. Había ido de visita y más o menos en la tardecita me empecé a sentir mal, como que me bajoneé. ¿Vieron cuando te estás por enfermar que sentí como un bajón en el cuerpo? Bueno, me empezó a pasar eso, me sentía bastante mal, así que pedí a mi novio que me vaya a buscar. Y cuando llegué acá también me sentí mal todo el día. Me tomé la temperatura porque sentía que estaba teniendo fiebre. Y en ese momento no tenía nada, creo que 37,8, que no es fiebre eso. Pero sí me sentí muy mal. La cuestión fue que en la madrugada me desperté porque me sentía súper mal, estaba temblando y me dolía un montón el cuerpo. Y me tomé la temperatura y ahí sí tenía ya casi 39 grados. Y al día siguiente tuve mi periodo. La verdad es que fue algo muy feo. Volví a sentir los mismos dolores que había tenido cuando tuve la operación, pero en esta ocasión me dio fiebre, que en esa ocasión no me había dado. Me dio fiebre y bueno, decidí ir al hospital porque me pareció raro y digo, quizás volvió esta enfermedad. Yo ya había ido un tiempo antes a ver a una ginecóloga porque también me había sentido como con algunas molestias, pero ella me mandó a hacer estudios y me dijo, no tenés nada. Me hizo una ecografía transvaginal o intravaginal, no sé cómo le digan. Eh, Me dijo, yo por lo que veo en estos estudios no tenés nada, ningún quiste ni nada,
y por lo que veo en la ecografía no me da indicios de que vos tengas esta enfermedad. Como ella me dijo así, dejé de darle importancia ya por completo. Pero bueno, ya al sentirme así en esta ocasión, tener fiebre, haber tenido mi periodo y sentirme muy mal, porque ya me venía pasando que se me hinchaba muchísimo la panza, pero a un nivel importante. Y había días en los que tenía mi periodo en los que no quería comer del dolor que tenía, sentía muchas náuseas y apenas si me podía enderezar, tenía que caminar como súper arrollada. Empecé a sentir que ya no era normal, decidí ir al médico, al hospital. No le dieron importancia a lo que tenía, por más que les conté todo el historial que había tenido. No me dieron importancia, decidí ir a un hospital materno que hay acá, que es para atender solamente a mujeres, y tampoco me dieron importancia. Entonces, bueno, después de muchos episodios así, de sentirme tan mal, de tener fiebre, que como les digo, tener fiebre en un periodo no es normal, mi mamá me sacó un turno con una doctora con la que ella se estuvo operando de otra situación también, más o menos del estilo de esta enfermedad. No es lo mismo, pero es más o menos de ese estilo. Me sacó un turno con esa doctora que fue muy buena, se enfocó un montón en el caso, se preocupó, le hizo hacer miles de estudios y la diagnosticaron, la operaron. Así que me sacó un turno con esta doctora y efectivamente ella fue la que me hizo hacer un montón de estudios. Me envió a hacer una ecografía, análisis de sangre y de orina, me hizo hacer una resonancia magnética con contraste, que ahí les aclaro, para diagnosticar esta enfermedad por lo general una ecografía no sirve ni la abdominal ni la intravaginal, sirve una resonancia magnética con contraste o una laparoscopía. Entonces, para que te diagnostiquen te tienen que hacer algunos de estos estudios, sino como que por lo general no se ve en las ecografías. Entonces, bueno, me hizo hacer la resonancia y cuando me dieron los resultados efectivamente tenía endometriosis. Ya en el informe que te dan, la resonancia, lo decía, pero de todas formas yo fui a ver a la doctora, le llevé los resultados y ella corroboró que efectivamente tenía endometriosis. El informe sale que tengo endometriomas, que tengo quistes, que tengo endometriosis correspondiente a una endometriosis profunda, es decir, la grado 4, como les conté ya con los grados. Y efectivamente soy de esas mujeres que tienen dolor, por desgracia. Así que bueno, empecé a ir con ella, ella me dio un par de pastillas. Primero, antes de que me diagnosticara, me empezó a dar unas pastillas que se llaman Eslinda, son estas precisamente, las guardé para hacerles este videito. Eslinda, drospiperona, 4 miligramos. Son una especie de pastillas anticonceptivas, creo. Realmente no sé cómo funcionan, pero esto me lo dio más que nada para que me calmen los dolores. La verdad es que con estas pastillas anduve súper mal. Una, porque me las olvidaba siempre, como los anticonceptivos, y otra porque me despertaron un montón de efectos secundarios. En el prospecto vienen una cantidad infinita de efectos secundarios y me los despertó. Entonces le comenté a la doctora que las pastillas me las viví olvidando porque realmente no soy buena para tomar pastillas y que me despertaron un montón de efectos secundarios que yo ya tenía, pero que ahora sentí como que me acentuaron más. Entonces, una vez que ella vio la resonancia y que me diagnosticó, me hizo dejar estas pastillas. Me empezó a recetar estas pastillas que se llaman Desiree, Dienogest 2 miligramos. Estas pastillas también vienen por 28, son tipo anticonceptivas, pero no son un anticonceptivo. Así que si ustedes no están buscando quedar embarazadas y les recetan esto, pidan que también les receten unas anticonceptivas o algún implante, algo de eso. Con estas pastillas fue lo peor que me pudieron haber dado, sinceramente.
Estas pastillas son para tratar la enfermedad, son específicamente para tratar endometriosis. El problema es que tienen un prospecto todavía más grande de efectos secundarios, que son todos estos que se ven acá y todos estos. Y en esta ocasión la cura es peor que la enfermedad. Esta enfermedad no tiene cura, es una enfermedad crónica y que por más que te retiren tus órganos pélvicos, por más que te hagan muchas cirugías para limpiarte, va a volver la enfermedad porque no es una enfermedad que tenga cura. Pero con estas pastillas, con estas medicaciones, lo que se planea es hacer que tus dolores sean más leves, que no se siga incrementando la enfermedad, es decir, que no tengas más adherencias, que no tengas más quistes, sino tratar de controlarla. El problema es que a mí me recetaron este tratamiento por 6 meses. Lo hice 3 meses nomás porque durante esos días en los que yo tenía que ir a buscar la medicación, fui al hospital y no la tenían. Esta es una medicación súper cara. No la tenían a la medicación y por entre esos días también el fallecimiento de mi abuela, entonces menos fui a buscar las pastillas, menos las compré y menos las iba a tomar porque no estaba bien en ese momento. Entonces abandoné el tratamiento por la mitad, pero de todas formas yo ya le venía comentando a la doctora que me hace sentir muy mal, pero muy mal en extremo. Estuve pasando por síntomas como fatiga extrema, pero a un nivel que yo no les puedo explicar. Me sentía súper cansada, tenía sueño todo el tiempo, sentía dolor también todo el tiempo. Síntomas horribles, sentía muchísimas náuseas también todo el tiempo, sobre todo en la mañana, eran náuseas horribles. Eh, También en ese proceso de tomar esta medicación, hubo un mes en el que no estaba esta misma medicación y me dieron esta que se llama Visane, que también es súper conocida en todo este movimiento de la endometriosis. Es exactamente lo mismo Dienogest de 2 miligramos, pero bueno, son de distintos laboratorios y sentí también como que hubo una gran diferencia entre una y otra. La verdad es que durante estos 3 meses que yo estuve con esta medicación no me estuvo haciendo nada bien y me sentía súper mal, me sentía deprimida también y esto es algo que no lo comenté mucho ni siquiera con mi familia porque tenía un nivel de depresión que yo no les puedo explicar. No era que yo buscara estar triste o que buscara estar muy sensible, pero realmente me sentía así y se lo comenté a la doctora y me dijo que era producto de las pastillas, que era un efecto secundario de las pastillas y que me había tocado todos esos efectos secundarios a mí, pero que de todas formas ella me recomendaba que siguiera con el tratamiento y a la vez esta doctora me derivó con una especialista en endometriosis porque quiero decirles que la enfermedad te la puede diagnosticar una ginecóloga, un ginecólogo, pero es mejor que te la trate una especialista en la enfermedad, ya que como les digo, no se conoce mucho de la enfermedad, es mejor que un especialista te trate, no que te trate cualquier ginecólogo común. Entonces, bueno, me derivó con esta especialista que sinceramente no me gustó para nada su trato. No me dio mucha importancia, no me dio mucha explicación, simplemente me recomendó que siguiera con el tratamiento. Lo que sí me dijo que habían 2 caminos que podíamos tomar y era precisamente buscar un embarazo, porque es la única forma de detener por un tiempo la enfermedad, o seguir con el tratamiento, que esto también hace que no se siga generando más, digamos, más quistes, más adherencias, más todo, porque digamos que se suspende el ciclo menstrual. Entonces eran los 2 caminos que había para tomar. Si bien con mi novio hace muchísimo tiempo que venimos tratando de quedar embarazados, nunca sucedió, realmente nunca sucedió. Hubieron como 3 años en los que yo no tomé ningún tipo de anticonceptivo, no nos cuidábamos y jamás sucedió. Le comenté esto al especialista, le dije que si bien hubo un tiempo en el que lo buscamos un montón, jamás se nos dio. Mi idea era buscar un embarazo, pero que no sabía si exactamente ya
una por la situación económica y otra porque sentí que ya no era el momento, sino que podía esperar un poco más, pero que quería saber si yo realmente podía llegar a ser madre, porque como les digo, buscamos por un montón de tiempo. Yo tengo esta enfermedad y como les digo es endometriosis en grado 4, que ya por lo general cuando tenés endometriosis tenés un porcentaje menos de probabilidad que alguien que no tiene esta enfermedad de quedar embarazada. Pero cuando tenés el grado 4 es todavía un poquito más difícil, si bien sé que hay casos en los que sí se ha producido un embarazo, es un poco más difícil. Ella también me lo comentó y me dijo que todavía no estaba toda la causa perdida, pero que me iba a derivar con un especialista en fertilidad, porque ya por los años que llevábamos, que yo no me cuidara y que también durante los años que me cuidé nunca quedé embarazada, por más que tomé súper mal las pastillas, era muy raro que no hubiese sucedido nunca ni siquiera un embarazo en el que no sé, lo haya perdido, jamás sucedió. Entonces era muy raro. Me derivó con un especialista en fertilidad, pero me dijo que lo piense bien porque si yo no quería quedar embarazada ya, era mejor que tomara estas pastillas para controlar un poco la enfermedad, pero que si yo quería quedar embarazada ya, era totalmente innecesario tomar estas pastillas porque el procedimiento es otro. Me iban a tener que operar, hacer una cirugía para limpiar todos esos implantes y adherencias que yo tengo, y que recién ahí podíamos empezar a hacer un tratamiento de fertilidad, pero que nos iban a tener que hacer un par de estudios a los dos y que ella no me aseguraba que pudiera generar un embarazo por toda mi situación. Yo todavía no he ido a ver a esta especialista porque tengo un poco de miedo de cuál vaya a ser el resultado, de si puedo o no puedo. La verdad es que los dos desde hace un montón de tiempo que queremos tener un hijo y nunca se nos ha dado la oportunidad, entonces tengo miedo de que la respuesta sea no. Si bien sé que tengo que ir, no quiero todavía enterarme de si puedo o no puedo. No es que no quiera enterarme, sino como que tengo miedo a que la respuesta sea un no. Entonces, bueno, todavía no he ido. Ya les voy a ir contando en algún blog cuando vaya a ver qué procedimientos hacemos, eh, qué es lo que nos dicen. Pero bueno, quería contarles esta experiencia que yo tuve y todo mi recorrido como para que ustedes sepan también y investiguen un poquito de la enfermedad y presten atención a todos estos indicadores que les dije, los síntomas. También creo que les dejé en pantalla y si no lo hice les dejo ahora posibles factores de riesgo, es decir, como detonantes de por qué podría ser esta enfermedad. En mi caso yo creo que por genética y también por haber tenido mi periodo antes de los 11 años, siento que esas son como mis dos indicadores de por qué tengo esta enfermedad. Incentivarlas a que ustedes también investiguen sobre el tema, se informen, vayan al médico y que no normalicen ni minimicen su dolor ni el dolor de los demás. Yo, por suerte, desde que descubrí que tenía esta enfermedad, estuve viendo un montón de videos que me ayudaron un montón y un caso que estuve viendo mientras estaba en todo ese proceso que me ayudó un montón a ir al médico y a presionar para que me hagan los estudios fue ver el video de Damaris de Con Acento. Les voy a dejar en pantalla y también el enlace en la descripción. Ella tuvo una situación bastante similar a la mía, aunque lo de ella fue diferente, pero fue similar. No fue exactamente igual, pero fue similar. Me ayudó un montón ver su video y empezar a investigar más sobre el tema. También me ayudó un montón, ella menciona un grupo de Facebook que es como una comunidad en donde mujeres con endometriosis comparten su experiencia y también comentan qué doctores son recomendables,
quiénes son los mejores especialistas, pero encontré un grupo de acá de Argentina, que también les voy a dejar el enlace en la descripción. En ese grupo muchas mujeres comentan sus casos o hacen consultas porque realmente creen que pueden tener la enfermedad aunque no han sido diagnosticadas, y otras mujeres que también han tenido su cirugía de... Como les digo, esta no es una enfermedad que tenga cura. Por más que te hagan esa cirugía, la enfermedad puede volver. Es súper importante que vayan al médico. Como les digo, enfóquense mucho también en las niñas que están comenzando sus periodos. Como les digo, no es normal sentir dolor. Esto es algo que lo vi en un montón de videos. El dolor no es normal, el dolor menstrual no es normal. Y mi doctora también me lo dijo, no es normal sentir dolor. Así que si ustedes están pasando por una situación similar, les animo a que vayan al médico y por lo menos se hagan un chequeo para asegurarse de que todo esté perfecto. Pero bueno, yo les estaré contando cómo sigue mi caso en los blogs, así que si les gustó este video y les sirvió de algo o les motivó a hacerse sus chequeos, les pareció interesante, las invito a suscribirse, a dejarme un like y también a comentarme si alguno de ustedes está pasando por esto o si no conocían la enfermedad, qué les pareció. No sé, déjenme sus comentarios y ahora sí, nos vemos en un siguiente video.